digamos, ya aquí, entonces ya mis colegas decían que había falsificado los datos. Entonces, este tipo de cosas que no se creen, cosas que ya están incorporados como, digamos, ya la sabiduría social, ¿no? Y tenemos que lograr con estudios serios a cambiar. Tengo mucho más, pero bueno, ya hablaré. Gracias. Sí. No, yo creo que, o sea, empezando por el nombre de las cosas, ¿no? O sea, es súper importante. Que en las encuestas o sea, que en la EMEF, ¿no? Que es la encuesta de referencia para la movilidad, hasta no hace mucho era movilidad obligada, ¿no? Que es lo que decías tú. O sea, movilidad obligada era trabajo y estudios, ¿no? Claro, y el resto le podíamos llamar cositas de mujeres o algo así, ¿no? O sea, que eso sea, ¿no? la nomenclatura. Ahora, por suerte, se ha cambiado, ¿no? Entonces, ya hablamos de movilidad, creo que hablan de movilidad profesional, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre exacto, ¿no? Y hay desplazamientos personales, pero dentro de los desplazamientos por motivos personales, lógicamente los hay de movilidad obligada. ¿O acaso es facultativo llevar a tu hijo, hija al médico o acompañar a tu padre, madre? No, eso es igual de obligado que un trabajo, ¿no? Entonces, de la misma manera que la economía feminista, ¿no? Pues va poniendo de relieve, ¿no? que eso es trabajo también, ¿no? Pues eso también se va integrando en las estadísticas, no solo en su conteo, ¿no? Porque es eso, lo que no cuentas, lo que no mides, pues no existe, sino también en el llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y yo creo que lo que hablábamos de los accidentes, ¿no? es que has dicho una expresión que es total, ¿no? Si explicamos, la prensa no nos lo compra. Es que es así. O sea, un siniestro de tráfico al uso no es noticia. Y entonces existe una percepción sesgada de qué es o de cómo son los siniestros. O sea, en Barcelona, en 2019, en el 75% de siniestros tuvo que ver un coche o una moto. Estaba involucrado un coche o una moto. Pues, sin embargo, la presencia en los medios de otro tipo de medios de transporte, que también tienen una siniestralidad, obvio, pero que es mucho más minoritaria, cuyas consecuencias además no son tan graves, ¿no? Porque son medios que pertenecen a movilidad activa, a velocidades más bajas, etcétera. Sin embargo, ¿no? Pues es mucho más elevada. O lo que pasó, por ejemplo, cuando entró en funcionamiento el tranvía. O sea, cada choque de un coche con el tranvía era noticia. Eso sí lo compraba la prensa. Sin embargo, los muertos y heridos que había de forma habitual en la ciudad y que constituían obviamente el grueso de los siniestros de la ciudad, pues eso no era noticia. Tienes que hacer, ¿no? Una estadística, la presentación del balance anual, etcétera, para aprovechar esos momentos para hacer pedagogía, porque es cuando tienes a la prensa pendiente. En el Ayuntamiento de Barcelona se empezó a hacer una práctica que era enviar una nota de prensa cada vez que había un siniestro mortal. Esas notas de prensa tienen un recorrido muy pequeño. O sea, la administración ha empezado a hacerlo, igual que en su día se empezó a hacer con la violencia machista. Pero de momento el interés de la sociedad pues no está ahí. No está ahí porque es eso, todavía se consideran... Lo tenemos totalmente normalizado por parte de un sector. O sea, sí. Es una cosa que no te va a pasar. Y si pasa, es normal. Disculpa, Ana, pero viendo que es una cuestión que estáis subrayando las dos y esta práctica que decías, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Barcelona de enviar nota de prensa cada vez que pasaba algo, no sé si desde el Servei Català de Trànsit, por ejemplo, os habéis planteado comunicativamente otra manera de poder hacer traslado de esto. No sé si estáis trabajando en algún nuevo método de comunicación para que sea más eficaz. O sea, desde hace mucho tiempo se envía una nota de prensa. Lo que pasa que sí que estamos trabajando para personalizar más el accidente. O sea,
dentro de los límites que nos permiten los jueces y los policías, me explico. Es decir, claro, porque no se pueden dar datos. Eso no se pueden dar según qué datos que identifiquen a las personas, ¿vale? Pero sí que apoyar la noticia del accidente como más personalizada, hemos intentado, pero esto nos cuesta mucho a nivel judicial y a nivel policial, de que aparezca, sin que se identifique el coche, sin que se identifique la persona, porque aquí también hay un tema de protección de datos, pero que aparezca el coche o que aparezca la moto o que aparezca la bicicleta o el patinete, lo que sea, y de enviar una fotografía o alguna cosa que haga, bueno, que te sientas más personalizado, ¿no? Más cercano, más involucrado, ¿no? O sea, y en eso estamos trabajando, ¿no? Pero siempre tenemos una barrera que es el tema judicial, el tema policial, el tema del atestado, el tema que nos salga las características del accidente que puedan identificar a la persona, al vehículo, porque eso también forma parte de la intimidad de la persona, ¿eh? Pero es interesante conocer y saber, ¿no?, qué se está haciendo distinto para poder llegar a más gente. Tenemos una pregunta también desde el fondo de la sala. Adelante. Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emeka, soy de la Asociación Cataluña Camina y era muy interesante una reflexión que habéis hecho, que era el por qué no se retira el vehículo, ¿no?, a las personas que han cometido crímenes como medio, ¿no?, como herramienta ese coche, ¿no? Y estaba dándole vueltas y es para añadir a la reflexión que al final estamos ponderando más un valor de lo que entendemos por libre circulación, que es un valor constitucional, seguramente entendido como libre circulación, circular en coche, ¿no?, a nivel de esquema mental, seguramente a nivel de sentencias, ¿no?, cómo se elabora esa libre circulación. Y luego otro valor es la propiedad privada, ¿no?, la propiedad del coche, que es mío, es un objeto que yo poseo. Y son dos valores fundamentales que se contraponen a la protección de las víctimas. Creo que aquí hay que hacer una reflexión, ¿no?, entender la movilidad como un servicio a la ciudadanía, como un derecho. Ahora con la Ley de Movilidad Sostenible entiendo que esa definición de movilidad se va a ampliar un poco más, al menos a nivel normativo, y quizás se puede incidir más a la hora de reflexionar, de retirar esos vehículos de los propietarios. Y otra es, ¿no?, incentivar otro tipo de movilidad, dejando atrás el coche en propiedad, que también se está trabajando bastante por esas vías, sobre todo en vías urbanas, y quizá también restringir el acceso a servicios de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión al debate que me ha parecido muy interesante y quería añadir esto. Ya está. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta, no sé si queréis añadir algo a la reflexión del compañero. Contestáis las dos. Adelante. Sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Yolanda Domènech, de PAT. Bueno, primero agradeceros a las dos vuestras aportaciones y me uno al comentario de Ole, que me gustaría hacer mío vuestro discurso porque realmente es muy claro y ayuda mucho a poner en contexto pues la realidad que tenemos, ¿no? Y quería, no sé si hacer pregunta o aportar una reflexión. Dos reflexiones. Una en cuanto a las noticias que ahora explicaba Ana. Nosotros desde PAT y también en colaboración con la Federación Europea de Víctimas hicimos un manifiesto para periodistas en el que una de las cosas que también proponíamos era el que cuando se da la noticia se pueda explicar las causas, pero de una manera educativa para poder ayudar a evitar, ¿no?, en un futuro. No solo decir, pues bueno, ha habido, no sé, un atropello, sino por qué ha sido este atropello, cómo se podría haber evitado, de qué manera, o sea, además de dar la noticia, ayudar a educar a la ciudadanía y concienciar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, la reflexión de... Bueno, creo que Mercedes ha abierto un poco un melón ahí que lo ha dejado, pero el tema de la violencia de la justicia, porque al final, bueno, nosotros que, como sabéis, pues convivimos, bueno, que muchas víctimas de tráfico están
están en paz, ¿no? Y la violencia que supone que hayan matado a su hijo y que no pase nada con esa persona. Y como decía Mercedes, no es un tema de que esa persona de ir a la cárcel, no ha de ir a la cárcel, es la solución. Bueno, ahí hay también un debate y una reflexión, pero es que nosotros vamos a círculos restaurativos en la cárcel y allí la mayoría de gente que está en la cárcel es porque no lleva carnet, o sea, ha conducido sin carnet o ha conducido con alcoholemias reincidentes, y en cambio el que finalmente mata a alguien no está en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente quizás una reflexión de ver esta justicia que también genera una violencia, sobre todo de cara a los familiares que lo viven como, bueno, como una estaca en el corazón, ¿no? Porque matan a su hijo y no pasa nada. Entonces, bueno, simplemente esa reflexión. Gracias por la reflexión, lo que comentábamos antes, ¿no? Víctimas que se dan como por descontadas porque son víctimas de carretera, son cosas que pasan. Mercedes. Claro, es que es eso, pero a un padre o una madre que ha perdido un hijo, es que no le puedes decir que estas cosas pasan. Tiene que haber un ordenamiento jurídico que responda de forma, ya digo, sin pensar en el punitivismo, pero que responda de forma adecuada y proporcional a otros delitos con causas igualmente graves. Y eso ahora mismo no pasa. Tendríamos, ¿no?, que darle una visión. Y Emeka mencionaba la ley de movilidad sostenible. Estas cosas no están incluidas, pero realmente hace falta darle una vuelta desde el punto de vista jurídico. E insistir en las medidas preventivas. O sea, igual que un ludópata no puede acercarse a determinados lugares, igual que existen órdenes de alejamiento en conceptos machistas, pues una persona que reiteradamente ha hecho un uso más que irresponsable de un vehículo privado, pues es que no lo puede tener, no debería tener acceso, ¿no? Entonces, eso es un concepto que no existe, ¿no? Y me lo decía, o sea, era un guardia urbano el que me lo decía, es que es más fácil llevarlo a la cárcel que quitarle el coche. Y estas cosas, muchas de ellas se solucionarían, porque ya os digo, no es pequeño el número de reincidentes recalcitrantes que concentran un porcentaje elevado de las infracciones y de las graves, de alcoholemias, drogodependencias, todo mezclado, ¿no? Entonces, claro, cuando ves esas estadísticas, no sé, hace falta un trabajo jurídico al respecto. Y no sé, y un agradecimiento muy grande otra vez a Pat, porque es que, o sea, si yo hablo así, no, quiero decir, es que es mérito vuestro en gran parte. Es que sois de las pocas entidades que estáis batallando por esta cuestión que está, pues a menudo más que olvidada, ¿no? Y si vosotros no la estuvierais poniendo de relieve, pues es que no estaría nadie, porque ya hemos explicado que el papel de la prensa en esto pues es un poco el que es, de momento, ¿no? Esperemos que haya una mayor concienciación. Y ya por último, también más allá de la violencia vial y de los siniestros, has hablado también, Mercedes, de este doble reto, ¿no?, de una ciudad que pueda revertir estos porcentajes de 60% coche privado, 25% transporte público que apuntabas, y también combinarlo con esta visión más feminista, que al final es una ciudad para todo el mundo, que a veces cuando se habla de ciudad con visión de género o ciudad de género, parece que es como excluyente para alguien y que no se puede combinar, y este doble reto debe ser compatible, ¿no? Que este muro infranqueable que decías en calzada y en la acera para los niños o para las personas mayores que pueden despistarse, que un despiste no te conlleve a un accidente grave o incluso la muerte. Es decir, ¿se está haciendo suficiente para conseguir que este doble reto sea posible? O sea, se está haciendo, pero no se está haciendo suficiente. O sea, estamos lejos de... O sea, las cifras son las que son, ¿no? O sea, si tenemos el 60% del espacio público dedicado a coches, a vehículo privado, pues está claro que no estamos haciendo lo suficiente. Nadie habla de expulsar a los coches de las ciudades. O sea, deben tener un espacio más pequeño, o sea, menor al que tienen ahora, y circular a una velocidad más baja.
Si es que también son necesarios para la logística urbana, pero no en la proporción en la que lo están haciendo ahora, ¿no? Porque es que los efectos sobre todas estas personas vulnerables son tremendos. O sea, es que os pongo un ejemplo, también ligado al activismo. Hablaba antes del bicibús, pero también está todo el movimiento de revolta escolar, ¿no? De colegios que se organizan. Empezaron en el Eixample, porque aquello es horriblemente inhóspito, ¿no? para niños y niñas. Empezaron en el Eixample a intentar recuperar el espacio. Pues yo, que ahora por momento vital, ¿no? me toca estar en este activismo, o sea, en algunos de los cortes que hemos hecho, claro, tú cuando cortas el espacio, les das el sitio para jugar a los niños, yo he visto a niños llorando, porque tenían miedo de estar en medio de la calle. O sea, no puede ser que hagamos ciudades en las que tú haces una fiesta, una actividad en medio de la calle y la reacción de un niño al entrar en ese espacio, que tú has preparado tizas, hinchables, cositas, sea ponerse a llorar. Es que hasta qué punto, ¿no? Tenemos que trabajar en la evolución de esas ciudades. Yo creo que, un poco en lo que señalabas tú, que al final son ciudades para todos, más cómodas, ¿no? Pero claro, todo va de revertir un privilegio. Entonces, cualquier medida que pretenda, ¿no? Reequilibrar estos porcentajes de espacio público es inherentemente conflictiva, porque va a atacar un privilegio que ahora mismo tiene la minoría que se desplaza en transporte privado, que es tener la mayoría del espacio público a su disposición. Ellos están acostumbrados a hacerlo así, siempre ha sido así. ¿Por qué vamos a venir, ¿no? nosotros y nosotras a coger más espacio para nuestros niños, ancianos, etcétera? O sea, cuesta de imaginar porque siempre ha sido así y va a ser conflictivo. Entonces yo creo que un poco entre todos nos haríamos flaco favor si ante las medidas, ¿no? que recuperan el espacio público, pues siempre hay muchísimo ruido mediático. Se pueden hacer mejor, se pueden hacer peor, pero al final no deja de ser quitarle espacio a una minoría para entregárselo, ¿no? a la mayoría y además a la mayoría vulnerable. Con lo cual, si hiciéramos menos ruido al respecto, pues iría mejor para que estas medidas avanzaran más deprisa. Y el objetivo que deje de ser una iniciativa folclórica, ¿no? Como decías antes. Ana, ¿querías añadir ya por último para acabar? Yo para acabar sí que quiero decir que se ha hecho una evolución en todo esto, ¿no? Hace más de 20 años que nosotros hacemos planes locales de seguridad vial. Y cuando al principio, hace 20 años, proponíamos medidas, no diré los ayuntamientos, pero medidas de pacificación del tráfico en ayuntamientos, hay veces que teníamos que salir, corriendo porque nos decían, a mí literalmente me decían que estaba loca. O sea, no, yo no digo el ayuntamiento. En ayuntamientos, o sea, nosotros tenemos más de 200 ayuntamientos que tienen planes locales de seguridad vial, ¿no? Y curiosamente esto ha evolucionado y cada vez más, afortunadamente, porque hay una conciencia social, un activismo aquí que empuja, tenemos más peticiones y más peticiones de planes, de trabajos técnicos, de pacificar lo que es el tráfico, de compatibilizar los diferentes modos, ¿no? de movernos por la ciudad, de hacer más carriles bici. O sea, esto ha ido evolucionando, pensad que mucho, mucho. Ahora falta que esto se haga realidad. O sea, una cosa es que tenemos ya la concienciación, pero esto ya se ha de hacer realidad, que es un poco... Y para hacerse realidad aún falta muchísimo. Acabamos con una nota de optimismo que también está bien. Muchísimas gracias, Mercedes Vidal y Ana Pinto, por vuestras aportaciones. Llevamos ya un rato, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Para los que habéis venido presencialmente, justo aquí fuera tenéis un pequeño pisco labis para estos 5 o 10 minutos. Los que no estáis aquí presencialmente, en la próxima edición ya sabéis que tenéis que venir. Y aprovecho también para deciros que en esta pausa podéis aprovechar
aprovechar, vamos a poner en las pantallas un código QR, podéis aprovechar para hacer la encuesta que se va a presentar a continuación en la mesa redonda. La va a presentar Julia Villier, como veíais ahora en las pantallas. Es la encuesta de violencias con y en vehículos privados. Podéis participar, así también vas a ayudar a Pat en esta encuesta. Y justo después de la pausa vamos con la mesa redonda, con los resultados de esta encuesta y seguimos ya con el tramo final de esta jornada. Gracias y hasta ahora.